Hello and welcome. Bienvenidos. It's a pleasure to be back, Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. and thank you all for being here. Gracias a todos por estar aquí. Our goal in this workshop Nuestro objetivo para este taller is to continue our study of hypnosis es continuar con nuestro estudio sobre la hipnosis and to develop a model of psychotherapy, y desarrollar un modelo de psicoterapia. how we may conceive of using hypnosis to empower our psychotherapy ¿Cómo podemos concebir la hipnosis para fortalecer nuestra psicoterapia? independent of the kind of therapy that we use. Independientemente de la orientación terapéutica que utilicemos. Hypnosis can be conceived as a way of thinking about intervention. La hipnosis puede ser considerada como una forma de pensar acerca de las intervenciones. And once we start to learn hypnosis, we will think this way rather than this way. Y una vez que empecemos a aprender sobre la hipnosis, nuestro pensamiento será ¿qué más? We will orient. What is this, Jeff? It's this versus this. Okay. Más lateral en lugar de lineal. So rather than thinking about what is really going on, Así que más que pensar en qué está realmente sucediendo trying to examine levels of meaning, y tratar de examinar los diferentes niveles de significado, we will be thinking about our strategy, how we may direct ourselves to a goal. vamos a pensar más bien en relación a nuestra estrategia, cómo dirigir nuestra intervención hacia el objetivo. I'd like to spend just a few moments on review. Me gustaría emplear un poco de tiempo para hacer el repaso. How many people were not in the group last time? ¿Cuántos de ustedes no estuvieron en la primera sesión? Okay. Last time we studied a model of hypnosis. En la primera sesión estudiamos un modelo de hipnosis. We called it the ARE model. Le llamamos el modelo ARE. It was based on 3 stages. Está basado en 3 etapas. The first stage being absorb. La primera, que es el estar absorto. ARE. Absorb. And we would absorb the patient in the details, possibilities, Vamos a absorber la atención del paciente hacia los detalles, las posibilidades in the present tense. en el tiempo presente. And by virtue of and then once we did that, Y una vez que hicimos esto, we would have a period of ratifying vendrá un periodo de ratificación the changes that happened once the patient became absorbed. ratificar los cambios que tienen lugar una vez que el paciente está absorto. So we would reflect back behavioral changes Y vamos entonces a reflejarle los cambios conductuales that happened as the patient became absorbed in the details and possibilities in the present tense. que son el resultado de esta absorción del paciente en los detalles, las posibilidades y su conciencia del momento presente. There were a series of behaviors Mencionamos una serie de comportamientos that we call the hypnotic constellation. que llamamos constelación hipnótica. And we used these behaviors to ratify the trance.
Y usamos estos comportamientos para ratificar el trance. When we saw any of these behaviors, Cuando vemos a cualquiera de estos comportamientos, we would reflect them back to the patient. se los vamos a reflejar al paciente. So if we saw that the pupils of the eye changed, Si vemos, por ejemplo, cambios en las pupilas, if we saw that there was perseveration, o si notamos que hay perseveración, we would reflect those back. le devolvemos esta información al paciente. We might say to the patient, as I've been talking with you, Podemos decirle al paciente, mientras he estado hablando contigo, the pupils of your eyes have dilated. las pupilas de tus ojos se han dilatado. Your head continues to nod Y tu cabeza effortlessly. siente una y otra vez. And that would be the ratification of the changes. Y esta sería la ratificación de los cambios. Once we did that, we would elicit the R and R Y una vez que hacemos esto, vamos a evocar o provocar la respuesta, we would build responsiveness la capacidad de respuesta de la persona, la responsividad, in order to access resources. con el propósito de acceder a los recursos. And the responsiveness, we had two things in mind. En relación a esta capacidad de respuesta tenemos dos cosas en mente. For example, hypnotic phenomena, Por ejemplo, fenómeno hipnótico, like arm levitation como la elevación de mano, or changes in anesthesia o cambios de anestesia, or alterations in vision, o alteraciones de la visión, focused vision, visión focalizada, even hallucinations, o incluso alucinaciones, vivid memories. recuerdos muy vívidos, Or we would get a response to minimal cues. o vamos a obtener una respuesta a claves mínimas. Rather than saying to the patient, lift your hand, En lugar de pedirle al paciente directamente que levante su brazo, we might say to the patient a series of small stories. podemos, por ejemplo, narrar al paciente una serie de pequeñas historias. You've had the experience as a child Has tenido la experiencia cuando niño of being in a classroom de estar en un salón de clases, and you have a question, tienes una pregunta and do you make your question known? y tú expresas esa pregunta, esa duda que tienes. You've had the experience as a child Has tenido la experiencia como niño of seeing sweets on the counter in the kitchen, de ver dulces en la repisa de la cocina. and you really want them. Tú realmente los quieres. You've had the experience as a child También has tenido la experiencia como niño of driving in a car de ir en un coche and the window is open y la ventana está abierta. and you're curious. Tienes curiosidad. What does the air feel like? ¿Qué se siente? ¿Cómo está el aire? And then the person starts to lift their hand Y entonces la persona empieza a elevar su brazo in response to the indications. como una respuesta a las indicaciones. Once we develop that responsiveness, Y una vez que hemos desarrollado esta capacidad de respuesta, it's as if the induction is over. es como si la inducción ya hubiera tenido lugar, hubiera The finalizado. patient and the therapist are cooperating, El terapeuta y el paciente están cooperando and there's no more need for induction.
y ya no hay necesidad de ninguna otra inducción. You are now involved in the utilization of trance. Están ya implicados en la utilización del trance. And then we'll start to develop the resources Entonces podemos empezar a desarrollar los recursos to bring forward the unrecognized learnings. para sacar a la luz los aprendizajes no reconocidos. Every patient who has pain Todo paciente que experimenta algún tipo de dolor has unrecognized learnings tiene aprendizajes de los cuales no es consciente of how to control pain. sobre cómo controlar ese dolor. So the job of the therapist Así que el trabajo del terapeuta is to be like a miner, to mine for gems in the earth, es ser como un minero que extrae gemas de la persona and to bring forward the richness that already y exists. extraer esa riqueza que ya existe de hecho en la persona. When we were absorbing the patient, Cuando estábamos absorbiendo la atención del paciente, we discovered that we could absorb in a sensation, descubrimos que podíamos concentrarlo en la sensación or we could absorb in a perception. o que podíamos absorberlo en la percepción. Like we could absorb the patient in feelings of heaviness. Por ejemplo, podemos concentrar su atención en esa sensación de pesadez. And we could talk about details, possibilities in the present tense. Y podríamos hablar sobre detalles y posibilidades en el momento presente. So we could say to the patient, Podríamos decir entonces al paciente, as you sit in your chair, conforme está sentado en la silla, you can concentrate inside tú puedes concentrarte hacia el interior and discover to your own delight y descubrir para tu propio deleite certain sensations. ciertas sensaciones. And you may be aware of feelings of weight. Y tú puedes estar consciente de estas sensaciones de pesadez. And I don't know if you begin now to notice the heaviness Y yo no sé si tú puedes experimentar ahora esa sensación de pesadez in your hands. en tus manos, Or perhaps you may realize the heaviness in your fingers. o tal vez empieces a hacerte consciente de esa sensación de pesadez en tus dedos. And are the feelings of heaviness more apparent in the top of your hand? Y esta sensación de pesadez es más evidente en la parte superior de tu cabeza. Or do you really feel those sensations of heaviness inside? O más bien sientes realmente esta sensación de pesadez dentro de ti, Inside your hand. adentro de tus manos. And as you notice those sensations, Y conforme experimentas estas sensaciones, your unconscious mind may help you tu mente inconsciente puede ayudarte feel the heaviness in the base of your feet. a experimentar la pesadez en la base de tus pies. And you're sitting here Y estás sentado aquí and you're listening to y me estás escuchándome and you're understanding my words. y estás entendiendo mis palabras And you can use my words y tú puedes usar mis palabras to help you to develop that very pleasant heaviness. para ayudarte a crear esa sensación placentera de pesadez. Realizing that your conscious mind Dándote cuenta de que tu mente consciente can think about what you're learning, puede pensar acerca de lo que estás aprendiendo, but your unconscious mind pero tu mente inconsciente can experience the weight puede experimentar el peso of that learning. de estos aprendizajes. Because it's interesting and delightful. Porque
Es interesante y muy atractivo. And all along, as I've been talking with you, Conforme he estado hablando contigo, certain changes become noticeable. puedo notar ciertos cambios. Your movement has changed. Tu movimiento ha cambiado. Your muscles in your face relax. Los músculos de tu cara están relajados. You may notice that your facial muscles become more like a mask. Puedes notar cómo los músculos de tu cara se hacen como si tuvieras una máscara, etc. etc. So we would absorb in details, Entonces absorberíamos en detalles possibilities. posibilidades. You may, you can, it could be. Tú puedes, tú podrías, podría ser. I don't know if. No sé si. That possibility language, Este lenguaje de posibilidad, part of the absorption. parte de la absorción. But we could just as easily absorb in a perception. Y también podríamos absorber muy fácilmente en una percepción. Look at a spot on the wall. Mira alguna mancha sobre la pared. Maybe Tal vez you notice the color. puedes notar los colores. Perhaps you're interested in the shape. Estés interesado en la forma. I don't know if you would prefer to realize the details. Y yo no sé si tú estarás más interesado en percibir los detalles. It may be that your vision becomes very focused. Y puede ser que tu atención se haga muy focalizada. You might notice that there's a soft focus to your vision. Y probablemente puedas notar que hay un enfoque suave en relación a tu visión. So you could talk about details or possibilities of a perception Así que pueden hablar de detalles y posibilidades de una percepción, as an absorption device. como un mecanismo de absorción. We were also learning También estuvimos aprendiendo that we could have further methods to increase absorption. que podemos tener métodos que incrementen todavía más la absorción. We could have non-verbal methods Tenemos métodos no verbales, like pacing the breathing rhythm of the patient, como igualar el patrón respiratorio o el ritmo respiratorio del paciente, like changing the tone of our voice, o como cambiar el tono de la voz, like changing the rhythm of our speech. cambiar el ritmo de nuestra voz. And those nonverbal techniques would improve absorption. Y esas técnicas no verbales incrementarían la absorción. We also practiced the language of hypnosis También practicamos el lenguaje hipnótico as another way to improve the absorption. como otra estrategia para incrementar la absorción. Like we would use yes sets Por ejemplo, usaríamos el set sí, where we would put together truisms donde acumulamos perogrulladas o sea, that would guide the attention. que van a guiar la atención. You're sitting here, Estás sentado aquí, you're looking at me, estás mirándome, you're listening to my words, estás escuchando mis palabras and you can use these things to ease yourself into a state of comfort. y tú puedes usar esto para entrarte en una sensación de confort. We practiced using dissociation statements. Practicamos también el uso de enunciaciones de disociación. Your conscious mind can listen to my voice, Tu mente consciente puede escuchar mi voz, while your unconscious mind can
float. Mientras tu mente inconsciente puede flotar. Because that's interesting. Porque eso es interesante. We practiced presuppositions. Practicamos también presuposiciones. I don't know how deeply into a trance you can go now. Yo no sé qué tan profundamente puedas entrar en trance ahora. We practice the implied causative. También practicamos el causativo implicado. And when you notice the feelings of trance begin, then you can take a deep breath and allow yourself to relax. Y una vez que empieces a experimentar las características del trance, entonces podrás comenzar a relajar. We had a major reason for doing these things. Tenemos una razón central para hacer estas cosas. And it's very important in my teaching that you understand why we're doing this. Y para mí es muy importante que ustedes entiendan por qué hacemos esto. We're doing all of these things Estamos haciendo todas estas cosas because we know that there is a phenomenology of trance. porque sabemos que existe una fenomenología del trance. When a patient is in love, Cuando el paciente está enamorado, there's a certain phenomenology. hay cierta fenomenología. When somebody is depressed, Cuando alguien está deprimido, there's a certain phenomenology. hay cierta fenomenología. You can't force someone to be in love. No puedes forzar a alguien a que esté enamorado, You can't force someone to be depressed. ni puedes forzarlo a que se deprima. But you can establish a stage Pero puedes establecer un contexto that elicits that phenomenology. que provoque o permita que surja esa fenomenología. And we decided that the phenomenology of hypnosis Decidimos que la fenomenología de la hipnosis is based on 4 things está basada en 4 elementos and a few others. y algunos cuantos más. But 4 primary things. 4 primarios. We wanted to alter the attention. El primero es que buscamos alterar la atención. Usually that is internal and focused. Normalmente es interna y focalizada. We wanted to modify the intensity. Buscamos también modificar la intensidad Where things become more vivid, para que las cosas se vuelvan más vívidas, like the relaxation would be more vivid, como por ejemplo la relajación va a ser más vívida, like the images would be more vivid, las imágenes van a ser más vívidas like the memories would be more vivid. y los recuerdos van a ser también más vívidos. We wanted to offer the possibility of dissociation, También queremos ofrecer la posibilidad de disociación, promote dissociation. promover la disociación. And there were 2 aspects of this. Y esto supone 2 elementos. One where things just happen. Uno en donde las cosas simplemente suceden, The memories just happen. los recuerdos simplemente aparecen, The feelings just happen. los sentimientos o las sensaciones suceden. And dissociation where you are part and apart. Y esta sensación de ser parte y a la vez estar aparte. You're there, but you're not there. Estás ahí, pero no estás ahí. And we wanted to create a change in responsiveness. Y también queremos crear un cambio en la capacidad de respuesta. Where the patient was responding to minimal cues. En donde el paciente puede responder a claves mínimas. It is also true that we want a little confusion, a little disorientation.
También podríamos añadir a estos elementos el crear un poco de confusión. We want to define the situation as hypnosis. Nos interesa también definir la situación como hipnótica. Sometimes we do that directly. Algunas veces hacemos esto de manera directa. Now we'll do trance. Decimos al paciente, ahora vas a entrar en trance. Sometimes we do that indirectly. Pero algunas veces lo hacemos indirectamente. It's nice to be comfortable now. Es muy agradable sentirse cómodo ahora. But in general, if the patient has this phenomenology, pero generalmente si el paciente tiene esta fenomenología, the patient will say, I was in a trance. El paciente reconocerá que estuvo en trance. Some patients only need one. Algunos pacientes solo necesitan uno. Some patients need all four. Y para otros es importante experimentar los cuatro. We can't know. No podemos saberlo. But what we want to do is to decorate the stage so that the patient can have the phenomenology. Pero lo que queremos es como decorar el escenario para que el paciente pueda experimentar la fenomenología. And these things that we do are invitations Todo esto que hacemos son invitaciones to experience the phenomenology. para que él experimente la fenomenología. The nonverbal techniques, Las técnicas no verbales, the language forms, las formas de lenguaje, the absorption methods, los métodos de absorción de the ratification, la ratificación, all help us to achieve this goal, todo esto nos ayuda a lograr esa meta, this phenomenology. esa fenomenología. We did one more thing last time, Hicimos una cosa más en la sesión anterior, which is a piece on tailoring. que fue un poco de cortar a la medida. How to individualize the absorption Cómo individualizar la etapa de absorción to the unique style of the patient. para el estilo único de ese paciente en particular. By using some diagnostic categories. A partir de utilizar algunas categorías diagnósticas. So that's a summary of where we were last time. Este es un repaso de lo que hicimos la vez anterior. We discussed the difference between a traditional induction and an Ericksonian induction. Hablamos de las diferencias entre la inducción tradicional y la inducción ericksoniana. But that's what we covered. Y eso fue lo que cubrimos. Remember? ¿Recuerdan? Anybody who does not remember, ¿Hay alguien aquí que no se acuerde? take a deep breath and raise your arm slowly. Tomen una respiración profunda y eleven su mano poco a poco. Okay. Any questions about this? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Can't be so close, maybe. If you're elementos y lograr la utilización. Existe solo 4 categorías para maximizar. what? Right. Y para mí todavía se puede reducir más. Please. Y simplemente descubrir el mecanismo específico. It's fabulous. It's fabulous. Yeah, you were listening to the lecture
You were paying attention. Estuviste poniendo atención en la conferencia. Yeah, because these are just artificial devices. Estos son ciertamente mecanismos artificiales. This is not all of hypnosis. No se trata de esto la hipnosis. These are crutches? Son Crutches, little, muletas that help us to guide our thinking. que nos ayudan a guiar nuestro pensamiento. Much better if you can do that kind of thinking. Pero sería mucho más útil si pudieran llegar a ese tipo de... Eliminate the categories Pone Miguel en donde se... and just focus on the response. y enfocarse solamente en la respuesta. Because if you focus on these categories, Porque si se enfocan en estas categorías, it is a lens. es un tipo de lente. It focuses you, Te enfoca, but it limits your vision. pero al mismo tiempo limita tu visión. And if you can take that more general attitude, Pero si pueden tomar esta actitud más general, it'll be much more effective. entonces puede ser más efectivo. Please. How do you know when to start the trance? The trance is like a handshake. El trance es como what? A handshake. Como un saludo. Uh-huh. It's a way of opening up the cooperation. Una forma de propiciar la cooperación del paciente. So whenever you need more cooperation, Y que siempre que necesites más cooperación, use the trance. puedes usar el trance. It's a way of opening up the unconscious. Es una manera de abrir el inconsciente. You help the patient to be in more of a rhythm with you. Ayudas al paciente a estar más a ritmo contigo. So as you're getting the person to absorb, Y conforme llevas a la persona a estar más absorta, they're thinking, I can do that. lo que están pensando es, puedo hacer eso que me pide. And then as you get the patient to relax, Y cuando entonces le pides a la persona que se relaje, they're thinking, I can do that. lo que está pensando es, puedo hacer eso. And then as you get the patient to go inside, Y conforme le pides que vaya hacia adentro, I can do that. también tienen esa sensación de... And then you get the patient to respond, Y luego quieres que el paciente responda I can do that. y de nuevo siente que puede hacerlo. Until the patient can begin to move forward Hasta que el paciente puede empezar a moverse más allá, out of the problem state. fuera del problema, del estado problema. So anytime that I want to bring forward cooperation, Y entonces mi interés en lograr la cooperación del paciente, I use the trance. en este interés me ayuda el trance. There is another interesting rule, Hay otra regla interesante, which is not true, la cual no es cierta, but it's a good rule, pero es una buena regla, which is if you can do the problem, y que es, si tú puedes hacer el problema, do strategic therapy. haz terapia estratégica. If you can't do the problem, Si no puedes elaborar el problema o manufacturar el problema, use hypnosis. entonces usa hipnosis. When the problem is unconscious, Cuando el problema es inconsciente, use hypnosis. usa hipnosis. When the problem is conscious, Cuando el problema sea consciente, use strategic therapy. usa terapia estratégica. So if the patient is, the depression just happens, Si, por ejemplo, el paciente recién entró a una depresión, then use the hypnosis. entonces puedes usar hipnosis. If they pull their hair, Arrancan el pelo, but they don't remember doing it, pero no recuerdan hacerlo, use hypnosis. usa hipnosis. The more unconscious the problem, Mientras más inconsciente es el problema, the more tendency to use hypnosis. mayor tendencia a usar hipnosis. Please.
Can't get too close. Very frightened or have a lot of internal dialogue. Yes. Or they reason a lot, and that's difficult. Where they do what? The hypnotic therapy. How can we overcome that internal dialogue or that rationalization? Uh-huh. Well, if we could overcome my internal dialogue, that would be great. It's hard to overcome the internal dialogue. Es difícil que tú venzas el diálogo interno. And I don't know that I would try to overcome it. Pero no estoy seguro de que yo buscaría suprimir ese diálogo interno. I'm very attached to my own internal dialogue. Yo mismo estoy muy ligado a mi propio diálogo interno. And to try to overcome that is very difficult. Y tratar de suprimirlo me es muy difícil. So rather, what I would try to do is to utilize the internal dialogue. Más bien lo que yo haría sería utilizar ese diálogo interno. And then make some minor changes. Hacer algunos cambios menores. So, because to try to force a change Porque tratar de forzar un cambio in something so personal en algo tan personal and so habitual y tan habitual is very difficult. es muy difícil. You might have to use an assaultive confusion technique. Por ejemplo, podrías usar aquí una técnica de confusión, But to utilize it is different. pero utilizar este elemento que el paciente ofrece. A very, very, very rough example Un ejemplo muy burdo de esto is if you have a compulsive patient es un paciente compulsivo whose internal dialogue is very rigid. que tiene un diálogo interno muy rígido. Then you could have that patient do their internal dialogue to music. Podrías, por ejemplo, pedirle que ese diálogo interno lo acompañe de música. So whenever they had the internal dialogue, Así que cada vez que tenga este diálogo interno, they could hallucinate background music. podrían alucinar música de fondo. You could have them do the internal dialogue También podrías pedirle que este diálogo interno to different rhythms, lo haga a un ritmo diferente, on a waltz rhythm, en un ritmo de vals, on a march rhythm, de marcha. and then start to make small changes Y entonces empezar a introducir pequeños cambios rather than trying to attack it. en lugar de atacarlo de frente. Okay, very good. Now, last time we started to think about some assessment categories, La vez pasada estuvimos revisando algunas categorías diagnósticas and you got this sheet en ustedes esta hoja. last time? Yeah. Where we looked at these different diagnostic categories, Revisamos estas categorías diagnósticas and we played some games to try to understand those. y jugamos algunos juegos para tratar de entenderlas. And we decided that you could use these for a number of reasons. Y decidimos que podían usar estas categorías para un sinnúmero de razones. We could guide the therapy Por un lado, podríamos con esto guiar la terapia. if we knew that the patient was very linear. Sabemos, por ejemplo, que el paciente es muy lineal. We could do a linear induction Podemos hacer una inducción lineal and start to move into a more mosaic para después pasar pattern. a un patrón más tipo mosaico. For example, we might start by saying to the linear thinker, Por ejemplo, podríamos empezar por decirle a esa persona que tiene un pensamiento lineal, you may relax your head. puedes empezar a relajar tu cabeza And it can be so interesting to let that relaxation move into your neck. y puede ser tan interesante permitir que esa relajación baje hacia tu cuello. And can you notice how those feelings spread into your shoulders? Y puedes notar cómo esas sensaciones bajan hasta tus hombros. And then the relaxation can move into your chest, La relajación puede moverse hacia tu pecho, being very linear.
están siendo muy lineales. And then suddenly, Y entonces de pronto we might become more mosaic. podemos empezar a ser más tipo mosaico. And as you do that, Y conforme haces eso, you don't have to notice the colors in the room. no tienes que notar los colores de la habitación. You may be aware of certain memories. Puedes estar consciente de algunos recuerdos. It can be so interesting to notice how your hearing changes. Y puede ser tan interesante notar cómo cambia tu audición. But you can concentrate on the relaxation in your stomach, Pero puedes concentrarte en la relajación en tu estómago, feelings of warmth and ease. sensaciones de calor y You can de... notice how the relaxation moves into your hips, Puedes notar cómo la relajación se mueve hacia tus caderas, down your legs. o hacia tus piernas. So as we were going linear, 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 mosaic, linear, linear, mosaic, linear, linear, mosaic, mosaic. Que traduzca eso. And we were trying to elicit some of the phenomenological changes Estamos aquí es tratando de provocar algunas de estas fenomenologías de los cambios, by pacing and leading, y de igualar y conducir, so that the patient would come out and say, wow, that was different. y el paciente entonces saldrá del trance afirmando que algo le pasó que fue diferente, Because for a linear person, porque para una persona lineal mosaic experiences are different. las experiencias tipo mosaico son diferentes. For a person who is very visual, Para alguien que es muy visual, you might start visual pueden empezar con una inducción visual and move and become more kinesthetic, y después llevar a algo más kinestésico. because that would be different. Para él esto va a ser nuevo. So we were pacing and leading Entonces lo que hacemos es igualar y después conducir, using these categories. utilizando estas categorías. Now, I don't think we really practiced doing that. No recuerdo que hayamos practicado hacer esto. No. We practiced the assessment, yes. But I don't think we practiced using it to create the hypnosis. Pero no creo que lo hayamos usado para crear la hipnosis. Yes, we can. Let me take a moment of thought. Un momentito. Okay, let's do it. Vamos a hacer el ejercicio. So then what I need is to do a little demonstration. Oh, let me just say a couple of things. I brought newsletters, Traje una carta noticias new newsletters for everyone. nueva They're at the registration desk. para cada uno. En la, Some literature about books and training and audio and videotapes. y se mencionan aquí los nuevos libros, cintas. And I brought some videos that we could watch at lunch. También traje algunos videos que podríamos ver a la hora de la comida. Do we have the video equipment to do that? ¿Tenemos el equipo de video para hacerlo? Do we? Today? A ver, los organizadores, ¿hay hoy acceso a equipo de video? Yes. Yes. So today at lunch, I brought a video of a demonstration by Dilts.
Traje un video de demostración de DILS a video demonstration by Yapko, y otro de Yapko. and I brought a video of a film on family therapy También traje un video sobre terapia familiar by Jay Haley. de Jay Haley. Unfortunately, these are only in English, Desafortunadamente estos están en inglés, but they would give you an opportunity to see some other therapists pero de todos modos les da oportunidad de ver o trabajar otros terapeutas and to learn something about the history. y aprender algo acerca de la historia. So I think that we will break for lunch at 1, Entonces vamos a ir a la hora de la comida a la 1 and then we will show the video from like 2 to 3, something like that. y después vamos a exhibir el video de 2 a 3. And we'll have to work out the translation somehow. Okay. I also have some video of Erickson Traje un video de Erickson that you cannot see otherwise. que de otra manera no podrían ver. So during the course of this workshop, we will see Erickson do hypnosis, A lo largo del taller podremos ver a Erickson haciendo hipnosis and we'll be able to discuss that. y podremos discutir sobre eso. More of the model of teaching will be some lecture, Del modelaje, what? lecture, demonstration, A ver, bueno, la conferencia, demostraciones and practice. y práctica. It's very important at this stage to practice En esta etapa es muy importante la práctica. as much as you understand the theory. The practice is what will help you to really learn. La práctica va a ayudar a comprender. So let's get into the spirit of practicing and induction. Vamos entonces a adentrarnos en esta experiencia de la práctica, en este estado que se necesita para abordar la práctica. We can use this ARE format, Podemos usar este formato ARE and we can practice the tailoring, y podemos practicar el corte a la medida. how to assess where the patient is, Cómo evaluar en dónde se encuentra el paciente and then focus the induction. y después focalizar la inducción. So let me do a demonstration of that first. Primero vamos a hacer una demostración acerca I'll do both demonstration therapies and demonstration inductions. Voy a hacer tanto demostraciones de inducción como terapéuticas. We'll start with the demonstration inductions, Vamos a empezar con las demostraciones de inducción and then we will move to the demonstration therapies. y después nos orientaremos hacia la demostración terapéutica. So, yes, we have a volunteer, but wait, you have to do one thing. Bring a chair, Tráete tu silla, por because we don't have enough chairs to work with. So this you can use here? Yeah. Yeah. And Victor, ¿entiende inglés? Sí. en inglés. Yeah. Okay. And I need another microphone. Let's see. What do we have? You've had hypnosis before in español. ¿Has estado antes en trance? Sí. Uh-huh. And what is trance like for you? ¿Para ti qué es el trance? Muy relajante. Uh-huh. Uh-huh. And is there something in particular that you would like to experience in this trance? ¿Hay algo en particular que te gustaría experimentar en este trance? Un aprendizaje. And the way that you've gone into trance before, how have you done that? Y las ocasiones anteriores en que has estado en trance, ¿cómo lo lograste? Por desasociación. Uh-huh. Uh-huh. Is there a kind of dissociation?
¿Hay algún tipo de disociación en particular? How do you mean? And apart. Uh-huh. Estar That's aparte y separado. that's delightful for you. Es agradable para ti. And things that you enjoy doing, hobbies, interests. ¿Qué cosas disfrutas hacer? Hobbies, intereses, Travel. fotografía, viajar, leer. Okay, great. You stop. And put that back. Okay. This is just to find out a little information, Recopila un poco de información. right? Then an issue is, how can I use that information, Entonces el asunto es cómo puedo usar esa información minimal information, mínima in order to tailor the trance para adaptar a la medida el trance for Victor. para Víctor. Because this is what I want you to practice. Y esto es lo que quiero que ustedes practiquen, Similar. algo similar. Just 4 or 5 simple questions, 4 o 5 preguntas sencillas and then keep in mind the information. y después conserven esta información en mente. Okay. And then you can make yourself comfortable. Puedes ponerte cómodo Great. And then take an easy breath y tomar una respiración profunda and follow with another easy breath. y seguir con otra respiración You can fácil. just close your eyes. Y puedes simplemente cerrar tus ojos. And as you close your eyes, Y conforme cierras tus ojos, you can be aware. Be aware of the way in which your body releases tension. puedes darte cuenta de la forma como tu cuerpo deja la tensión. And you may notice Y tú puedes notar the movements los movimientos in your hands en tu cabeza and the way in which your hands discover increasing comfort. y la forma en que tus manos descubren cómo se acrecienta esta comodidad. And you may focus on the movements Y puedes focalizarte en los movimientos in your body en tu cuerpo and how they help you to achieve some of that special comfort. y cómo ellos te ayudan a lograr esta comodidad especial. And as you go inside, Y conforme vas hacia adentro, I can remind you of certain things. puedo recordarte ciertas cosas. A long time ago, Hace mucho tiempo you were confronted by a difficult task. fuiste confrontado con una empresa difícil. You were confronted by a very hard task. Confrontado con una tarea muy difícil. Learning to write the letters of the alphabet. Aprender a escribir las letras del alfabeto. And it was a difficult task. Y para ti esa era una tarea muy difícil. In front of you there were capital letters, Enfrente de ti había letras mayúsculas, small letters, minúsculas, numbers. números. Where on the short straight line do you put the circle for the D and the B and the P? ¿Dónde tenías que poner el círculo para la D, la B, la P? And do you dot the I and cross the T? Y tenías que ponerle el punto a la I y cruzar la T. How many bumps are there in an N and an M? Y averiguar cuántas curvas había en la M y en la N. And slowly and gradually, Y poco a poco, gradualmente, though you don't realize it consciously, pese a que tú no te dabas cuenta de una manera consciente, you form little pictures tú fuiste formando pequeñas imágenes of the letters, de las letras, as if your mind takes little photographs.
como si tu mente tomara fotografías. And quietly, inside yourself, Y silenciosamente, calladamente, dentro de ti, ways that you can't express, en formas que tú no puedes expresar, pictures become permanent. esas imágenes llegaron a ser permanentes, Stored inside billions of brain cells. y se almacenaron dentro de millones de células cerebrales. And you may feel some pressure, Y puede ser que experimentes cierta presión, pressure from the teacher. presión de parte de tus maestros, The teacher indicates to you, en el momento en que el profesor te indicaba Victor, just relax. que tú estás simplemente relajado. As you move your hand Y conforme mueves tu mano across the page, a lo largo de la página, Victor, just stay within the lines. Víctor, permanece sobre la línea. Conscious mind may be thinking about playing outside. Porque tu mente consciente puede estar pensando en salir a jugar afuera, But you can concentrate on the movements, pero puedes concentrarte en los movimientos, making those lines easy and comfortable. haciendo esas líneas fácil y cómodamente. As you somehow look down, Conforme tú de alguna manera ves hacia abajo you see how good you do it, y tú te das cuenta de qué bien lo estás haciendo, making the lines. haciendo las líneas. And at first your body is tense Y en un principio tu cuerpo está tenso, as you struggle hard conforme luchas to form the letters. para formar las letras. But soon you relax Pero muy pronto te relajas and your mind can be thinking about playing outside y tu mente puede entonces pensar en jugar allá afuera, while your body continues the relaxed movements, mientras tu cuerpo continúa con estos movimientos relajados, constructing the letters. instruyendo las letras. And while I've been talking with you, Y mientras he estado hablando contigo, certain changes have occurred. algunos cambios han tenido lugar. Your breathing rhythm has slowed down. Tu ritmo respiratorio se ha hecho más lento. There's been a special relaxation in your neck muscles. Hay una relajación especial de los músculos de tu cuello. Little fluttery feelings around your eyelids. Un parpadeo, un movimiento de tus párpados. There's an alteration in your pulse rhythm in your neck. Hay una alteración en tu ritmo, en el pulso sobre tu cuello. An alteration in your swallowing reflexes changed. Y una alteración en el reflejo de pasado. And all along, sensations as if you're part and a part of the experience. Y todo esto junto te crea una sensación de ser parte y estar aparte. As if you're a vast intelligence Como si fueras una gran inteligencia, floating in space, flotando en el espacio. recognizing that as you just take an easy breath, Dándote cuenta de que si tomas una respiración profunda, you can really let yourself go. puedes dejarte ir totalmente. That's right. Muy bien. And nice to remember that feeling of comfort, Y es muy agradable recordar esta sensación de comodidad. a sensation that you can keep. Es una sensación que puedes conservar, That you can have whenever you wish. y que puedes tenerla siempre que lo desees. And then in a moment I'm going to do something rather small.
useful. Y en un momento voy a hacer algo pequeño pero útil, Just touch your hand tocar tus manos, so that you can experience that sensation of just floating para que puedas experimentar esa sensación de flotar effortlessly. sin ningún esfuerzo. And begin to notice Y empezar a notar the way in which that lifting can develop. la forma en que esa elevación puede desarrollarse. And just what that hand can want to do. Y ver qué quiere hacer esa mano. And how that floating sensation Y cómo esa sensación de flotar can develop puede desarrollarse a direction. en esta dirección. Interesting Interesante to notice notar what your hand can want to do. qué es lo que tu mano puede desear hacer. That's right. That's right. And then as the movements continue, Y conforme los movimientos continúan, you may notice a direction to the movements, puedes notar una direccionalidad de los the movimientos, way those movements can begin to move up la forma en que puede empezar a moverse hacia arriba, towards your face, hacia tu cara, so that when that hand touches your face, para que cuando tu mano toque la cara, you can use that as a signal puedas usar eso como una señal, to just take an easy breath tomar una respiración and simple let yourself go. y permitirte ir And realize new facets of the comfort and relaxation. y darte cuenta de nuevas facetas de la relajación y la comodidad. And the movements are so interesting. Los movimientos son tan interesantes. Not the kind of conscious everyday movements, No son el tipo de movimientos conscientes que hacemos todos los días, but more of the unsteady movements of the unconscious state. son más bien el tipo de movimientos inciertos del estado inconsciente. That's right. Así es. That's right. Muy bien. And not the normal tendency to just touch your face and move your hand back down. Y nota la tendencia natural de tocar tu rostro y después empezar a bajar tu mano. But then your hand can begin to move back down. Y entonces tu mano puede empezar a descender. That's right. And then when your hand touches your lap, Y cuando tu mano toque tu you can pierna, use that as a signal to take 1 or 2 or 3 easy breaths. puedes usarlo como una señal para tomar 2 o 3 respiraciones. Just take 1 or 2 or 3 easy breaths and bring yourself back fully alert. 2 o 3 respiraciones y volver plenamente alerta a este lugar. And then there's some of that disorientation in time. Recuerden la desorientación en el This tiempo. is a very special personal relationship with time, Esta relación particular que se establece con el tiempo, because then the time isn't so important. el tiempo, el transcurrir del tiempo no es tan importante. What's more important is the experience. Lo que es más importante es la experiencia. So he
concentrates on digesting the experience Se concentra en digerir la experiencia rather than being involved with the sense of time. en lugar de involucrarse con el sentido del The, tiempo. the interest, the intensity of the experience becomes much more valuable. Y entonces la intensidad de la experiencia se hace más valiosa. And then I'm going to help you a little bit because there's some Ayudar un disorientation, not knowing exactly where your leg is. poco. Esta desorientación, no sabes exactamente dónde está tu pie. And then you can take 1 or 2 or 3 easy breaths. Y ahora puedes tomar 2 o 3 respiraciones profundas. Just take 1 or 2 or 3 easy breaths. Solo toma 1, 2 o 3 respiraciones. And then stretch and open your eyes, fully alert all over. Mírate, abre tus ojos totalmente alerta. How was that? Hola, ¿cómo estuvo? Please tell me what was especially good. Help us to learn. Ayúdanos a aprender, dime qué fue especialmente interesante. Para mí la parte interesante Mm. fue al sentir la When I felt desasociación de mi adulto con el niño que estaba en clase, The child que who's in estaba class, deseando jugar afuera. who's Ahí wishing es to donde play empezó el outside. trance, la desasociación. That's when you felt it. That's when you knew. Porque pude entrar y asociarme con la parte pequeña mía. So then it was more visual. Entonces fue más visual. Excellent. Great. Okay, I'm done. Thank you so much. Muchas gracias. Okay. Now, I wanted to add another piece here. Quisiera añadir algo más aquí. We have other options for absorption. Tenemos otras opciones para la absorción. Like we could absorb in a fantasy. Podemos absorber la atención del paciente en una fantasía. Have the person imagine walking down a beach. Pedirle al paciente que se imagine que está en una playa. Here, what I did was to absorb in a memory. Aquí lo que yo hice fue absorberlo en una memoria, digo en un recuerdo. So I just talked about the details and possibilities Hablé sobre los detalles y las posibilidades of an actual memory, de un recuerdo, like remembering to write how to write the letters of the alphabet. como es recordar cómo aprendió a escribir las letras del alfabeto. And as I talked about those details, Y conforme yo fui hablando acerca de esos detalles, I could intersperse the tailoring and the phenomenology. ir introduciendo la adecuación y la fenomenología. This is a very valuable mentality Esta es una mentalidad muy valiosa of the hypnotist. del hipnotista. The mentality is that you will say X, Lo que subyace aquí es que tú vas a decir X, but you will mean Y. pero en realidad tú lo que quieres decir es Y. And if you're really good at it, Si eres realmente bueno en esto, you want to get response Z. lo que quieres es obtener una respuesta Z. So as I was talking on one level, Así que mientras yo hablaba en un nivel, on the social level, en el nivel social, I could talk about learning to write the letters of the alphabet.
Yo podía hablar de aprender las letras del alfabeto, but on another level, pero en otro nivel, the psychological level, en el nivel psicológico, I could be talking about the phenomenology. podía estar hablando de la fenomenología. For example, I could talk about dissociation. Por ejemplo, yo podía hablar de la disociación. For example, I could talk about changes in intensity. Podía hablar también acerca de cambios en la intensidad. For example, I could talk about altered response. Por ejemplo, podía hablar de la respuesta alterada. For example, I could talk about changes in attention. Podía hablar también de cambios en la atención. For example, I could tailor things to his unique style. Por ejemplo, podía individualizar las cosas para adecuarlas a su estilo específico. So if relaxation was important to Victor, Así que si la relajación era importante para Víctor, as I would talk about learning to write the letters of the alphabet, mientras yo hablaba sobre cómo aprender a escribir las letras del abecedario, I could intersperse relaxation. podía también intercalar la relajación. If photography is important to him, Si la fotografía era importante para él, I could intersperse the idea of photographs. podía intercalar esta idea de las fotografías. If physical sensations were important to him, Si las sensaciones físicas eran importantes para él, I could emphasize physical sensations. yo podía enfatizar las sensaciones físicas. If I saw Victor Si yo veía a Víctor as a person who had some physical movements, como una persona que tenía algunos movimientos físicos specific ones, específicos that would help him to relax, que podían ayudarle a que se relajara, like ways that he would move his hands, como por ejemplo la forma como movía sus manos, then I could intersperse that. entonces podía intercalar eso. If Victor is more of a private person, Si Víctor fuera una persona más bien introvertida, I can intersperse that. puedo también intercalar eso. So I can increase the rapport by focusing through his lens. De esta manera yo puedo incrementar el rapport a partir de enfocarme en su propio lente. Focus the induction through the lens of the patient. Enfocar la inducción a través de los lentes del I paciente. didn't have a lot to go on, No tenía mucho sobre lo cual continuar, just to learn a little bit about his interests solamente inquirí un poco sobre sus intereses personales and a little bit about his previous hypnosis experiences. un poco acerca de experiencias previas de hipnosis. Then I would take those little things Entonces lo que hice fue tomar esos pequeños elementos and intersperse them. e intercalarlos. So this is what I would like you to do for a brief exercise. Y esto es lo que quiero que hagan ustedes en un momento, en un ejercicio breve. I want you to find a partner who you do not know, Quiero que busquen a un compañero que no conozcan, so you have no history with that person. que no exista una historia entre ustedes y esa persona. Ask them 3 or 4 or 5 questions. Háganles 3, 4, 5 preguntas And then I want you to use this kind of a pattern y luego quiero que usen este tipo de patrón, where you will absorb by talking about something on the social level. donde ustedes van a absorber hablando de algo en el nivel social, Learning to read, aprender a leer, learning to write, aprender a escribir, learning to ride a bicycle, aprender a conducir una bicicleta, learning to walk, aprender a caminar learning to play football, o a jugar fútbol, learning to paint, aprender a pintar,
whatever this person's interest is, lo que sea que le interese a esa persona, you can start to talk about that, pueden empezar a hablar sobre ello, details, possibilities, detalles, in the posibilidades present tense. en el tiempo presente. Intersperse the phenomenology Intercalar la fenomenología and tailor it y después cortar a la medida, by using some aspects of the person's verbal and or nonverbal behavior. utilizando algunos de los aspectos de la conducta verbal o no verbal de la persona. Okay, are you clear with me on this little exercise? Claro, lo que tienen que hacer en este ejercicio, Right? You don't have to be elegant. no tienen que ser elegantes, You can be elephant. pueden ser elefantes. The important part is for you to practice the absorb pattern Lo que es importante para ustedes aquí es practicar los patrones de absorción and get this idea of trying to use something y quedarse con esta idea de tratar de usar algo personal from this individual personal de este individuo en particular and incorporate that into the trance. e incorporar esto al trance. Okay. I would like you to just do the exercise one way. Quiero que hagan este ejercicio en un solo sentido, o sea, no ambas partes de la pareja. Do not change roles. No cambien después de papeles. I'm going to give you a second exercise Después les voy a dar otro ejercicio. to when we change roles Van a poder intercambiar papeles so that you will learn some different principles. para que aprendan diferentes principios. Okay? Find a stranger, Encuentren un extraño. and then after we do the two exercises, Después de que hagamos los dos we ejercicios, will take a break. vamos a tomarnos un descanso. You only have 10 minutes to do this exercise. Tienen 10 minutos para hacer este ejercicio. This induction is the absorb, ratify stage. Lo que tienes que hacer en esta parte es la absorción y la ratificación. You do not have to elicit a response. Todavía no tienes que provocar o elicitar una respuesta. Just absorb, La ratify is libertad de la enough. mano tiene más que ver con elicitar una respuesta. ¿Había otra pregunta? Sí, quiero que tengan en mente Which is sometimes the patient will be in an uncomfortable posture, algunas veces el paciente está en una posición incómoda físicamente, like if the person has their head down, como por ejemplo si la persona tiene la cabeza inclinada hacia abajo, they may put stress on their neck tal vez se les estrese el cuello and not realize it. y no darse cuenta de eso. So you need to be careful, because in the trance, the person may not be aware of the stress Y necesitan estar atentos a eso porque mientras está en trance la persona no se da until they cuenta de come que out of the está trance. experimentando algún tipo de tensión hasta que So sale if the del trance. person is in an awkward posture, Entonces, si el paciente está en una postura extraña que después le vaya a causar dolor, help them to be in a more balanced posture. ayúdenlo a que tome una postura más balanceada. I like the patients to be in an open posture, A mí me gusta que los pacientes tomen una postura abierta, con las piernas abiertas. You could go into trance like this, Podrían entrar en trance en esa postura, but better if the person is open to the experience. pero es mejor si la persona está abierta a la experiencia. And then if you speak so softly, Y si ustedes hablan tan calladamente, the person is not going to be responding to you. la persona no va a responder a ustedes. So we need you to be sure that you're speaking loudly enough Así que necesitan asegurarse de que están hablando suficientemente fuerte so that the person hears you para que la persona los escuche and can respond to your words. y pueda responder a sus palabras. When you see me doing the demonstration,
Cuando ustedes me ven haciendo la demostración, oftentimes I demonstrate what I want the person to do. yo con frecuencia hago una demostración de lo que quiero que la persona haga, For many reasons. por muchas razones. For rapport, Para establecer rapport, for suggestion, sugestión, for understanding, comprensión, to help me with my pacing and leading. y para ayudarme a mí mismo con mi igualación y mi seguimiento. So I want you to get into the habit of using your body Así que quiero que adquieran este hábito de usar su cuerpo to communicate the message para comunicar el mensaje and not just being so quiet. y que no se estén tan quietos y tan callados. Okay. Now, I want you to reverse roles Ahora quiero que intercambien roles. and give you a new exercise. Les voy a dar una nueva, Musician, por ejemplo, con un paciente que es músico, to hear a piano playing. que escuche un piano que está siendo tocado Notice the changes in rhythm. y que note los cambios en el ritmo, Notice the richness of the sound. se fije en la riqueza del sonido, So you can absorb in any hypnotic phenomena entonces pueden absorber en cualquier fenómeno hipnótico as a way of creating the induction. como una forma para crear la inducción. You could also think of dissociation También pueden pensar en la disociación as another facet, como otra faceta. and you could absorb in dissociation. Pueden absorber a través de la disociación. So this is another way of thinking about hypnotic phenomena. Esta es otra manera de pensar en los fenómenos hipnóticos. Hypnotic phenomena are changes in time, memory, sensory, and dissociative experiences. Los fenómenos hipnóticos implican este aspecto de el tiempo, la memoria, las sensaciones y la disociación. They represent a plasticity in any of these four areas. Representan la plasticidad en cualquiera de estas cuatro áreas. So your job in this exercise Su tarea en este ejercicio is to absorb in a hypnotic phenomena es absorber a partir de los fenómenos hipnóticos as an induction device. como un mecanismo de inducción. Talk about the details, Hablen acerca de los detalles, talk about the possibilities. de las posibilidades. It helps if you spell possibilities, and talk in the present tense. Y hablar en tiempo presente. Now you have to choose. Tienen que elegir. If you have a person who is very tactile, Si tienen enfrente una persona que es muy táctil, you might want to absorb in a tactile phenomena. pueden absorberla a través de un fenómeno táctil. You may say to the patient, Pueden decirle al paciente, hold your hands lightly on your lap coloca tus manos suavemente por encima de tus piernas, so that your hands barely touch your legs. de tal manera que tus manos apenas si toquen tus piernas. Notice that one of your hands wants to lift more Y nota como una de tus manos, and the other one may want to lower. mientras que la otra puede querer estar más bajo. And as the hand lifts, Y conforme la mano se eleva, does the elbow bend? el codo se dobla, Does the hand move in small steps? y la mano se mueve en pequeños movimientos. Can you begin to notice
pushing sensations, Puedes empezar a experimentar sensaciones de empuje, that something is pushing your hand up, como que algo está empujando tu mano hacia arriba, so you can absorb in the details of a levitation pueden entonces absorber en estas sensaciones de levitación as an induction device. como un mecanismo de inducción. But if you're working with this patient, Pero si estás trabajando con este paciente and this patient is more auditory, y es más auditivo, use an auditory hallucination. entonces pueden utilizar una alucinación auditiva. Ask the patient to imagine the sound of a clock, Pídanle al paciente que imagine el sonido de un reloj, the sound of music. el sonido de la música. If the person is visual, Si la persona es más bien visual, have them picture something pídanle que imagine algo and use that as the induction device. y utilicen esto como el mecanismo de inducción. So now you have a problem to solve. Ahora tienen un problema para resolver. What hypnotic phenomena will you use as your absorption device, ¿Qué fenómeno hipnótico van a usar como su mecanismo de inducción? and how will you make it relevant to the patient? ¿Y cómo van a hacer para que sea relevante para el paciente? Then I have a third problem for you to solve, Y el tercer problema que quiero que resuelvan which is to talk to the patient. es que le hablen al paciente. Don't make it a hypnotic monologue. No lo conviertan en un monólogo hipnótico. Make it into a hypnotic dialogue. Conviértalo en un diálogo hipnótico. Somehow ask open-ended questions. De alguna manera hagan preguntas abiertas para propiciar el diálogo. Ask questions that are positive and open-ended. Preguntas que lleven a una respuesta abierta y positiva. Where is the comfort most profound now? ¿En dónde ubicas una sensación de relajamiento más profunda ahora? How do you enjoy the hypnosis right now? ¿Cómo disfrutas de la hipnosis justo ahora? What is interesting you most right now? ¿Qué es lo que te resulta más interesante en este momento? Rather than, En lugar de, are you comfortable? ¿estás cómodo? Are you hypnotized? ¿Estás hipnotizado? So rather than yes, no questions, Así que en lugar de propiciar preguntas, ask more open questions. hagan preguntas más abiertas. How do you experience the comfort in your legs now? ¿Cómo experimentas la comodidad sobre tu pierna ahora? Not, do you notice tension? No. ¿Te das cuenta de que estás tenso? How do you experience the comfort? No. ¿Cómo experimentas la comodidad, la relajación? So that sometime you ask one or two questions Algunas veces haces una o dos preguntas and you start to relate to the person. y después empiezas a relatarle a la persona. Again, all you need to do is the AR induction. De nuevo, todo lo que necesitan es la inducción ARE. Absorb, ratify. Ver, ratificar. Tailor, Acortar a la medida. absorb in a hypnotic phenomena, Absorber en un fenómeno hipnótico and talk to the patient y hablarle al paciente. and see what happens. Y ver qué pasa. Más bien hablar. See how you can use that information that you learn from talking. Y vean cómo pueden usar esa información que obtuvieron a partir de hablar con el paciente. Again, you have 10 minutes to do the induction. Y de nuevo tienen 10 minutos para hacer la inducción. Reverse the roles. Intercambien roles. Any questions? ¿Alguna pregunta? Same partner. Con la misma pareja. Just
Estas técnicas de absorción. We have absorption devices, Tenemos mecanismos de absorción and we want to absorb in a sensation, queremos centrar la atención, a perception, la percepción, a fantasy, la imaginación a hypnotic phenomena. y los fenómenos hipnóticos. Or even relaxation. O aún la relajación. Those are the most common absorption devices. Estos son los mecanismos más comunes de absorción. Every traditional induction of hypnosis Las inducciones tradicionales de hipnosis is based on these devices. están basadas en estos mecanismos. When we start to become Ericksonian, Cuando empezamos a ser ericksonianos, we add something. agregamos algo más. We can start to absorb in memory. Podemos empezar a absorber la atención a partir de los recuerdos. This induction that I did with Victor Esta inducción que yo hice con Víctor was Erickson's favorite induction, era la favorita de Erickson. talking about memory, Hablar acerca de recuerdos, absorbing the person in memory. concentrando la atención de la persona en algún recuerdo. That is a unique advance, an important advance. Este es un avance que aporta Erickson. Why is that important? ¿Por qué es importante? Well, if we look at the ARE format Si volvemos al formato ARE and we learn from hypnosis, y aprendemos de la hipnosis think this way. a pensar hacia el objetivo, We want to prepare for where we are going. necesitamos prepararnos para ir hacia donde deseamos. When we want to elicit resources, Cuando queremos evocar recursos, where do we find those resources? ¿dónde los encontramos? We find them in the memory of the patient. Los encontramos en los recuerdos de la persona. So the resources exist in memory. Así que los recursos están presentes en los recuerdos. If we absorb in memory, Si absorbemos en el recuerdo, our induction presages the therapy to follow. nuestra inducción presagia la terapia que hay que seguir. Our induction anticipates Nuestra inducción anticipa what we want to create. lo que deseamos crear. This is good drama. Este es buen drama. It's a good process. Es un buen proceso. It helps us to be thinking forward. Nos ayuda a pensar un paso adelante. Every great dramatist does this. Todo gran dramaturgo hace esto. Every great movie maker does this. Todo gran productor de cine hace esto. When you watch the movie begin, they roll the credits on the screen. Cuando la película empieza, aparecen los créditos en la pantalla. And oftentimes there's a picture of the characters. Y normalmente hay una imagen de los personajes. And they're doing something. Están haciendo algo. What they're doing anticipates what will happen in the movie. Y lo que aparece que están haciendo anticipa lo que va a suceder en la película. So the induction will pave the way for the therapy. Así que la inducción va a pavimentar el camino para la terapia. In traditional hypnosis,
the induction is not related to the subsequent therapy. En la terapia tradicional, la inducción no está relacionada con los pasos subsecuentes de la terapia. In this method, we are going to relate the induction to the therapy to follow. Pero en este método vamos a vincular la inducción con el resto de la terapia que viene a continuación. If I wear a dark jacket, Si yo uso un traje oscuro, I wear dark pants. uso pantalones oscuros, It fits together. porque van uno con otro. And it's the same thing for induction. Y es lo mismo con la inducción. If you know that you're going to be mining Si ustedes saben que van a ser como mineros, resources in memory, los recursos están en la memoria de la... start your induction by talking about memory. Y entonces inician su inducción hablando de los recuerdos. If you're working with a pain patient Si estás hablando con un paciente que sufre dolor and the therapy is going to be about dissociation, y la terapia va a ser acerca de disociación, then do a dissociation induction. entonces desde la inducción hagan una disociación. Use a lot of dissociation. Usen disociación. But then, if you're going to be doing therapy with someone Pero si van a estar haciendo terapia con alguien and you're going to tell them some stories y les van a contar alguna historia about how someone faces difficulty, acerca de cómo alguien enfrenta la dificultad, then orient toward that before you enter into the story. entonces orienten a la persona hacia allá antes de iniciar la historia. When you read the teaching seminar Cuando ustedes leen el seminario didáctico, on Friday, el día viernes, Erickson comes in and he starts talking and he tells the story about the difference between a city boy and a country boy. el día viernes Erickson llega a la sesión y narra una historia acerca de la diferencia entre un chico que vive en el campo y un chico de ciudad. And you don't know why. Y no sabes por qué. And then he says that the city boy plants oats Después dice que el chico de ciudad siembra un fresno o cualquier cosa. faster than the country boy. Oat. Oats. Avena? Un árbol de avena más rápido que el chico del campo. Oak. Oats. Oats. O-A-T-S. O-A-T-S. Like oatmeal? Like oatmeal. Ok, sí, avena. Huh? Then Erickson starts to talk about sexual development. Y a partir de aquí Erickson empieza a hablar del desarrollo sexual. The reason that he talked about it was because I asked him to. Y la razón por la que hizo esto es porque yo se lo pedí. I wanted to record that lecture. Yo quería grabar esa conferencia. But Erickson talked about a city boy and a country boy. Pero Erickson de lo que inició hablando fue del muchacho de la ciudad y el muchacho del campo, And oats. y de las avenas. And in the English idiom, Y en el idioma, bueno, las expresiones idiomáticas del inglés, when you talk about a young boy, cuando hablas de un muchacho joven, an idiom is sowing wild oats. dices sembrando Wild oats. avenas salvajes. Uh-huh. And that idiom means to be sexually active. Y lo que significa ese idioma es estar sexualmente activo. So you won't understand that without understanding the English idiom. Así que eso no es comprensible si no se conoce esta expresión idiomática en el... But there was Erickson setting the stage
before coming to the drama. Pero ahí estaba Edison como creando el escenario antes de empezar el drama. So this will help you in the future Esto puede ayudarlos en el futuro. coordinate the induction and the therapy. Coordinen la inducción con la terapia. That means don't do the induction until you know where the therapy is going. Eso significa que no deben iniciar la inducción hasta que no sepan hacia dónde quieren dirigir la terapia. So your induction can relate to the therapy that follows. De tal manera que la inducción pueda relacionarse con la terapia que sigue. Now, when you are doing a fantasy induction, Cuando están haciendo una inducción de fantasía, when you are doing a memory induction, cuando están haciendo una inducción de recuerdos, you have to use some of the absorption techniques. tienen que usar algunas de las técnicas de absorción. And these are talking about details, Y estas son hablar de los detalles, talking about possibilities, hablar de las posibilidades and talking in the present tense. y hablar en tiempo presente. Because if I'm doing a fantasy induction Porque si estoy haciendo una inducción de fantasía and I use definite language, y uso lenguaje definitivo, how, muy directivo, how does it sound? ¿cómo suena eso? Close your eyes. Cierra tus ojos, You are walking down the beach. estás caminando por la playa, You are walking to the water. estás caminando hacia el agua You see the boats on the ocean. y ves los barcos en el mar. You feel the warmth of the sun. Experimentas la tibieza del sol. And suddenly the patient is like this. Y de pronto el paciente se tensa todo. Because you're putting the patient in a box. Porque están encajonando al paciente. If you use possibility language, Si ustedes usan lenguaje de posibilidad, the patient has more room to maneuver. el paciente tiene más espacio para maniobrar. Maybe you're walking toward the beach. Tal vez estés caminando hacia la playa. Perhaps there are some boats. Quizá hay algunos barcos. I don't know if you're enjoying the warmth of the sun or listening to the sound of the waves. Y no sé si tú estás disfrutando de la tibieza del sol o de escuchar el sonido de las olas. So then there are possibilities, De esta forma hay posibilidades. and the patient can absorb himself in whatever possibility he or she chooses. Y entonces el paciente puede adentrarse a cualquier posibilidad que él o ella elija. So it's very important when you're doing a fantasy or a memory induction Así que es muy importante cuando hagan una inducción de algo que se imaginan o de un recuerdo, to use these absorption techniques que utilicen estas técnicas de absorción and be permissive in your language. y que utilicen un lenguaje permisivo. Of course, we have absorption language too Por supuesto, tenemos también lenguaje de absorción that we want to use, que queremos usar, like the dissociation statements, como los enunciados de disociación, like presuppositions. las presuposiciones, And then we have absorption behavior, y tenemos también conductas de absorción, like pacing the breathing, como igualar la respiración, like I might misspeak, por ejemplo, yo puedo misspeak. sí, Going into trance can be a very pleasant experience. como utilizar
dos palabras juntas, cual si no supiera por cuál de las dos se decide, pero las dos en realidad tienen un significado, como aquí, agradable, deseable. It doesn't work in Spanish. Okay. But then you find other concepts that do. Pero hay algunos otros conceptos en donde sí operaría en español. Because when you stumble on the word, Porque cuando haces esto como de tropezarte con las palabras, it's nice to go, glow, grow, go into trance. como es agradable ir, huir hacia el trance. Uh-huh. So then you're creating a moment of absorption and tension. Entonces están creando un momento de intensidad y de absorción. And the induction doesn't just go this way. Y entonces la inducción no va en un solo sentido. You're raising the tension, lowering the tension, lowering the tension, raising the tension, lowering the tension. Sino que lo que hacen es elevar la tensión, después bajarla un poco más, elevarla, volver a disminuirla. To give the maximum opportunity to experience the absorption. Para darle al paciente la mayor oportunidad de experimentar la absorción. Then remember the three major rules. Recuerden las tres reglas principales. Right? Three major rules. One, La primera, watch the patient. observa al paciente. Two, La watch segunda, the patient. observa al paciente. Three, follow rules 1 and 2. La tercera, sigue las instrucciones 1 y 2. The therapist goes into an external trance El terapeuta entra en un trance externo so the patient can go into an internal para trance. que el paciente pueda entrar a un trance interno. Sometimes you want to talk with the patient Algunas veces quieren hablar con el paciente and the patient doesn't like it. y el paciente no lo permite, no le gusta. And so you have to watch their behavior Y entonces tienes que observar cuál es el comportamiento de and then change. y cambiarlo. Sometimes the patient wants to talk with you, Algunas veces el paciente está como deseoso de hablar, so you're trying to learn the grammar of this person's behavior. entonces lo que hacen es tratar de entender la gramática de la conducta de esta persona. And you want to know as much as you can about what the person is trying to communicate to you. Y su propósito es tratar de entender tan profundamente como sea posible qué está queriendo la persona expresarles. So really important, you get into the external trance Entonces es muy importante que ustedes entren en ese trance externo, where you're watching and speaking. en donde están observando al tiempo que hablan. And then, how would you do this induction with arm levitation? ¿Cómo harían esta inducción con la levitación de mano? We could call that a semi-traditional induction. Le llamaríamos a esto una inducción semi-tradicional. In Ericksonian inductions, we become more anecdotal. En las inducciones ericksonianas somos más anecdóticos. In these inductions, we will be more direct. En estas inducciones vamos a ser más directos. So I say to the patient, touch your hands lightly to your lap. Entonces yo le pido al paciente, toca suavemente tus piernas con tu mano Begin to notice which hand is lifting. y comienza a observar cuál de las dos manos está elevándose. And you can notice the hand is lifting. So interesting to notice how it begins to move up. Y puedes empezar a notar cómo la mano se va elevando. Fíjate qué interesante resulta que la mano suba. And which hand begins to lift first. ¿Y cuál de las dos manos empieza a levantarse primero?
And again, I'm talking about details and possibilities Y de nuevo estoy hablando de detalles y posibilidades in the present tense, en tiempo presente, but I'm doing it with the patient. pero lo estoy haciendo junto con el paciente. So I know what they experience, Y de esta manera yo sé que está and experimentando. I'm just modeling it, Y además estoy modelando para él, even if they have their eyes closed, aun si tienen los ojos cerrados, because then it gives me more information. porque eso me da más información. And then I can solve the problem. Y de esta manera yo puedo resolver el problema. How can you create an induction ¿Cómo puedes crear una inducción absorbing in the hypnotic phenomena of arm levitation? absorbiendo en el fenómeno hipnótico de levitación de manos? I hope that you practice this, Espero que practiquen esto, creating an induction with arm levitation, de crear una inducción con la levitación de so manos, that you can see that you can use these methods para que vean que pueden usar estos métodos and you can get into that mentality y que puedan adentrarse a esa mentalidad of speaking on the social level de hablar a nivel social, and addressing the psychological level, pero dirigiéndose al nivel psicológico, which then gives you a model for the hypnotherapy. lo que entonces les da un modelo para la hipnoterapia. Aha. What are we going to do in the therapy? ¿Qué vamos a hacer en la terapia? After we absorb, Después de que absorbemos, after we ratify, después de que ratificamos, we are going to elicit resources. vamos a extraer, a elicitar los recursos. First the responses, then the resources. Primero las respuestas, después los recursos. And one way to elicit the resource Y una manera de extraer estos recursos would be to say, tell the patient an anecdote. sería, dile al paciente o cuéntale al paciente una anécdota. Maybe you do the therapy by using a technique, telling a story. Tal vez ustedes hacen la terapia diciéndole, contándole una historia al paciente. And maybe the story is about a depressed patient Y tal vez la historia es acerca de un paciente deprimido who becomes more energetic. que llega a estar más energetizado. Because you want the patient to access their own ability to be more energetic. Porque lo que quieres es que el paciente haga contacto con su propia posibilidad de tener más energía. So what are you doing? Así que, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? You're doing the say, mean pattern. Estás utilizando este patrón de decir X, querer significar Y. You're going to be speaking on the social level Vas a estar hablando a un nivel social about a patient, acerca de un paciente, but you're going to mean on the psychological level pero a un nivel psicológico lo que en realidad estás queriendo decir how to overcome the problem. es cómo resolver el problema. The metaphor is a context for giving people information. Es un contexto para ofrecer información a la persona. So what are we going to do? Así que, ¿qué es lo que hacemos aquí? If we know that in the therapy we're going to say one thing, Si sabemos que en la terapia vamos a decir una cosa, but we're going to mean something else, pero queriendo significar algo más, why should we know that the patient will respond? ¿cómo sabemos que el paciente va a responder? Why should we have any belief that the patient will respond to this technique? ¿Por qué debiéramos tener fe en que el paciente va a responder a esta técnica? I know. We know because in our induction, Lo sabemos porque en nuestra inducción we're going to use the same method. vamos a utilizar el mismo método. In the induction, we're going to say one thing on the social level, Desde la inducción nosotros vamos a decir algo en el nivel social and we're going to mean the phenomenology of hypnosis,
y vamos a querer significar la fenomenología de la hipnosis. Because in therapy, Porque en la terapia we're going to talk about the phenomenology vamos a hablar acerca de la fenomenología of the solution. de la solución. So then our induction will be coordinated with the therapy to follow. De esta manera nuestra inducción va a estar coordinada con la terapia que vamos a seguir. But that later in his career, Es verdad que más adelante en su carrera, Erickson did not do this. Erickson ya no hacía esto, He didn't use the induction so much. ya no usaba la inducción tanto. Then he would just tell a story En esa etapa ya nada más narraba una historia to open the responsiveness para abrir la capacidad de respuesta and follow with another story. y continuaba con otra historia. But he practiced this method in hypnosis Pero practicó este método en la hipnosis so many times tantas veces that it became second nature to him. que se hizo como una segunda naturaleza en él. So we're getting into that mentality Y de esta manera nos dirigimos a esa mentalidad, of thinking ahead. de pensar por anticipado. This is not the only way that I do therapy, Esta no es la única forma en que yo hago terapia, but if I know that I'm going to do anecdotal therapy, pero si yo sé de antemano que voy a utilizar la terapia anecdótica, I do an anecdotal induction. entonces hago una inducción anecdótica. If I know I'm going to use dissociation, Si sé que voy a utilizar la disociación, use a dissociation induction. uso una inducción de disociación. If I know that I'm going to do reframing, Si sé que voy a hacer reencuadres, do a reframing induction, entonces mi inducción es de reencuadre, where you reframe some simple sensations. donde puedes reencuadrar algunas sensaciones sencillas. If you know that you're going to do change history, Si saben que van a usar un cambio de historia, do a change history induction. entonces hagan una inducción de cambio de historia. Your induction should be the herald of the therapy to follow. Su inducción tiene que ser el heraldo que seguirá la terapia. Your induction is a microcosm of the therapy to follow. La inducción es un microcosmo que va a seguir la terapia. So we can also improve the absorption Podemos también intensificar la absorción by doing the tailoring, haciendo la adecuación, speaking the patient's language. hablando el lenguaje del paciente. Remember my classic example Recuerden mi ejemplo clásico from my own life. de mi propia vida. If you're doing an induction with me Si están haciendo una inducción conmigo and you say, Jeff, close your eyes, y me dicen, Jeff, cierra tus ojos, you can imagine yourself at the beach. puedes imaginarte en la playa. The sun is shining, El sol está brillando, the seagulls are flying overhead. las gaviotas están volando por encima. Eh, If you say to me, Jeff, you're walking through the forest, Si me dicen, Jeff, vas caminando a través del bosque, you can hear the birds, puedes escuchar el canto de los pájaros, you can see the shadows. puedes ver las sombras. Eh, Nada. But if you say, nada, I said, eh. But if you say to me, Pero si me dices, Jeff, you're in the city, Jeff, estás en la ciudad, you're in a concrete playground, estás en un patio de concreto,
You can smell the pollution. Puedes oler la contaminación. You can hear the beeping of the horns. Puedes escuchar los claxonazos. I go, wow. ¡Wow! Because this is where I grew up. Porque yo crecí en ese contexto. I didn't grow up in the country. Yo no crecí en el campo. So then you would be tailoring the absorption, Y de esta manera estarán cortando a mi medida la absorción. and you would be focusing the induction through my lens. Y estarán focalizando la inducción a través de mis lentes. So that's why we're practicing the tailoring too, Por eso estamos también practicando la adecuación as a way to improve the absorption. como una forma de mejorar o de profundizar la absorción. Remember, these are just toys. Recuerden que estos son solamente como juguetes. If you get into the mentality when you're doing hypnosis Si ustedes se adentran a esta mentalidad cuando están haciendo that you're doing play therapy, que lo que están haciendo es terapia de juego, it'll be very good. entonces va a estar muy bien. If you get into the mentality of being a stage director, Si ustedes están con esa mentalidad de ser un director de teatro, this is very good. también está muy bien. All you're doing is you're putting little toys on the stage. Todo lo que están haciendo es pequeños juguetitos en el escenario. And here are absorption toys. Y estos son juguetes de absorción. And you put them on the stage, Los pones en el escenario and if the patient plays with this one, y si el paciente juega con este, great. And if they prefer this one, y si prefieren este otro, wonderful. todavía mejor. You don't know. No sabes. So now we have to start talking with the patient Y entonces aquí empezamos a hablar con el paciente, and making it a dialogue haciéndolo un diálogo, so that we can know which toys the person is playing with. para que sepamos qué juguete eligió el paciente, con cuál está jugando. But you can't lose. Y aquí no puedes perder, You can never be wrong. no puedes estar equivocado, Because if the person doesn't like it, porque si a la persona no le gusta, you do something else. entonces haces algo más. All you're doing is offering the possibility. Lo que están haciendo es ofrecer las posibilidades. You're saying, I know the foundation of hypnosis. Dicen, yo sé cuáles son las bases de la hipnosis, It is based in a certain phenomenology. está basada en cierta fenomenología. Here are toys. Aquí están los juguetes. You can create your own foundation. Y tú puedes crear tus propias bases. And then you just sit back Y entonces puedes sentarte and you're tranquilamente delighted to learn what is meaningful to this patient. y apreciar con todo agrado qué es lo que le resulta significativo a la persona. So the closest thing to hypnosis Así que lo más cercano a la hipnosis is Christmas. es la Navidad. There's just toys on the floor, Juguetes por todos lados, and you put them there, tú los pones ahí and the patient can play with the toys. y el paciente puede jugar con ellos. Okay, any questions from those exercises? ¿Alguna pregunta en relación a estos ejercicios? Please. Induction. Sure. You change history in any way you want. Cambias la historia de la forma que tú quieras. You can create an induction Puedes crear una inducción by telling a story contando una historia about a little boy acerca de un niñito who is walking. I'll tell it to you. I went back to my home Yo regresé a casa, where I grew up, a donde crecí, and I walked down the hill. y yo bajé la colina, And when I was a little boy, y cuando era un niño chiquito, that was a huge hill. era una colina altísima, And it was so shocking to me y era tan emocionante para mí, that it was so little. que era tan chiquita, So I could create that into an induction. y entonces yo puedo convertir esto en una inducción. Just like I could talk about
writing the letters of the alphabet De igual manera que yo puedo hablar acerca de aprender a escribir las letras del abecedario as an induction. como una inducción. You don't have to do a full change history. No tienes que hacer un cambio de historia total, You're just alluding to the idea sino que nada más aludes a la idea of how the perception is different de cómo la percepción es diferente and how then my perception of the hill changed y de cómo entonces mi propia percepción de aquella colina que era grande cuando yo when era I chico went y back. chica, cuando yo crecí, How the park that I played in cómo el parque en el que solía jugar looked so big, me parecía enorme, but then when I went back, pero cuando regresé it was very tiny. era muy chico. So then I would create an induction Y entonces estaré creando una inducción talking about the details and possibilities, acerca de los detalles y las posibilidades, saying one thing on the social level, other things on the psychological level, diciendo una cosa en el nivel social y otra en el nivel psicológico. and then lead into a more formal change history technique. Y entonces a partir de aquí conducir hacia una técnica más formal de cambio de historia. You don't have to be perfect, No tienen que ser perfectos, just create the illusion. nada más basta con crear la ilusión. Alert the patient Alertar al paciente that you're going to be speaking about that topic. que vas a hablar con él en relación a ese tema. Alert the patient that you are going to be speaking on the social level and the psychological level. Alertarlo en relación a que vas a estar hablando a un nivel social y a un nivel psicológico. Induction alerts the patient. La inducción lo que hace es alertar al paciente. That's such a funny sentence when you think about it. Es una Right. oración muy simpática cuando piensas en ella. Induction alerts the patient. La inducción alerta al paciente. In English, that's a word play En inglés con esto se hace un juego de palabras, because something that alerts you is something that wakes you up. porque algo que te alerta es algo que te despierta, But something that alerts you can also be something that orients you to what is to come. pero también es algo que te orienta en relación a lo que está por venir. So usually the induction makes the patient sleepy, Normalmente la inducción hace que el paciente sienta un poco soñoliento, but this is more of an important idea. Induction alerts the patient to what is to come. pero aquí lo que es importante es que la inducción alerte al paciente en relación a lo que va a venir después. This technique that I've been teaching is called seeding. Esta técnica que he estado mencionando ahora se llama sembrando. If you get this idea, Si ustedes new captan esta worlds idea, open up for effective psychotherapy. nuevos mundos se les abren para terapia efectiva. It is worth the price of admission to the entire workshop. El solo retener esta idea ya valió todo lo que les costó To just get this one idea. el poder asimilar esta sola idea. In social psychology, En psicología social there are 2,000 research studies hay 2.000 estudios de investigación that prove the effectiveness of seeding. que prueban la efectividad del sembrar. In social psychology, they call it priming. En psicología social le llaman mis ayudantes priming. Priming. It's okay. Ah, claro. Como la capa previa, el primer. No. No. To prime, like you prime an engine. You put a little. Seeding is better. It's okay. Bueno, sembrar. There may be no translation for the concept. Pues no hay una traducción para el concepto, pero es sembrar, dejar una idea. 2,000 studies. In clinical psychology, how many papers are there on seeding? En psicología clínica, ¿cuántas investigaciones hay en relación a esto de sembrar? 1. I wrote it. Lo escribí yo. Actually, there are 2, De hecho, hay 2. because my associate
eventually did his dissertation on seeding. porque mi asociado hizo su tesis sobre esto del sembrar. Every great movie uses seeding. Toda gran película usa esto de sembrar. In literature, it's called foreshadow. To foreshadow. En literatura esto se llama Foreshadow. sombreado hacia adelante. Proyectar la sombra hacia adelante. Thanks. So this technique is in every induction of Erickson. Esta técnica está presente en todas las inducciones de Erickson. He would foreshadow. Él proyectaba la sombra. I remember one example Recuerdo un ejemplo where he was seeding 2 weeks in advance. en donde él estaba sembrando con 2 semanas de anticipación. He was doing hypnosis with a patient, Él estaba haciendo hipnosis con un paciente and he said to her, y le dijo, if a blonde woman was sitting across from you, si una mujer rubia estuviera sentada enfrente de ti, you would not be jealous, would you? ¿no estarías celosa de ella, o sí? She said, no. Y él le dijo que no. It was ridiculous. Una pregunta absurda. It was did not fit with the context. No encajaba en el contexto. And then he went on. Y continuó con lo que estaba haciendo. 2 weeks later, 2 semanas después, he brought a blonde woman él trajo a una rubia into the room a la habitación and did a mutual induction. y hizo una inducción mutua. This is like a chess master Este es como un experto en ajedrez, thinking moves ahead. que piensan varios movimientos adelante. But that was how important Erickson believed seeding was in human experience. Y esto refleja la importancia que daba Erickson a este fenómeno de plantar en la persona. In social psychology, En psicología social an experiment was done se hizo un experimento where students went to a residential area en donde los estudiantes iban a una área residencial in the middle of the United States, en el centro de los Estados Unidos and they gave people a very nice sign to put in their window. y le daban a las personas un signo, una señal muy bonita para que la pusieran sobre su ventana. And it said, protect the earth. Y lo que decía era, protege la tierra. And said, would you put this in your window? Y les pedían que los colocaran en su ventana. And almost everybody said yes, Casi todo el mundo accedió. because it was a good cause and it was a pretty sign. Era una buena causa y además era un mini póster bonito. 2 weeks later, 2 semanas más tarde, a different student came llegó otro estudiante with a completely ugly sign, con un póster horroroso. hand painted, ¿Y qué? Hecho a mano. that said, save the whales. Que decía, salva a las ballenas. And this is the center of the United States. Y estamos hablando del centro de los Estados Unidos. And said, would you put this in your yard, in your garden? Y les preguntó si podían poner eso en su jardín. The people who put the sign in, protect the earth, Las personas que habían puesto el otro póster de protege al planeta were much more likely to put in the save the whales sign estaban mucho más dispuestos a poner también el póster del proteger a las ballenas than a group that was not seeded. que el grupo que no fue, al que no le fue sembrado esta tendencia. An experiment was done in social psychology O un experimento se hizo en psicología social based in deception, basados en el engaño, where, no, maybe this is not exactly seeding, Tal vez esto no es un buen ejemplo del sembrar, but it's a good business story. pero es una buena historia de todas maneras. 2 students were having a learning experiment. 2 estudiantes estaban teniendo un
un experimento sobre